Lo he dicho muchas veces en diferentes podcasts y en diferentes programas de radio o televisión que trabajé. Siempre he dicho que nada existe tan democrático como la muerte. Cuando llega ese momento, da igual que seas rico, pobre, alto, feo, guapo, que tengas un coche mejor que otro. En ese momento todos somos absolutamente iguales. Y con sinceridad, aunque le tengamos tanto miedo a la muerte, yo la veo como un paso más en la vida. Lo que está sucediendo en los últimos años es que dentro de la medicina y la ciencia hay cada vez más personas que son capaces de ponerse a investigar ese momento del umbral. ¿Qué sucede en el momento en el que nuestro cuerpo ya no está operativo, tenemos una parada cardiorrespiratoria, pero sin embargo nuestro cerebro está recopilando una información que hace que muchos científicos y estudiosos piensen que realmente nuestra conciencia es capaz de seguir existiendo en otro plano de la realidad, en otra dimensión, llámenlo como quieran, pero que ese momento del umbral refrendaría que lo que sucede es que realmente nuestra conciencia, o mejor dicho, nuestro alma, es inmortal. Yo tengo que decir antes de arrancar este podcast que, y lo reitero, lo comentaba hace un segundo, no creo en la muerte, creo que es un paso más en la vida. Yo perdí a mi familia hace 17 años ya y estoy convencido de que ahora mismo me están escuchando desde las estrellas. Saludos, familia del misterio. Hoy con un tema apasionante para mí, que hace muchos años fui un poco obseso con eso, sobre todo con la muerte en diferentes culturas, y escribí sobre eso, ya que me negaba a pensar y a creer que mi familia ya no estaba. Repito, sé que están ahí en un sitio que no sé exactamente cuál es, pero sé que los tengo muy cerca. Y muchos de ustedes que escuchan este podcast aquí en Oculto Tras la Sombra, sé que opinan igual que yo. Me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí debajo del podcast. Y arrancamos ya sin más dilación, que hoy estoy que me enrollo como una persiana. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo para usted, para todos los suscriptores y oyentes aquí del podcast de nuestro canal de YouTube, Oculto Tras la Sombra. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito, que han dado pulgar para arriba, que han compartido este contenido y que se han sumado a esta alternativa del misterio aquí en YouTube. Hoy un tema muy especial porque contamos con un invitado de excepción, como lo es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Estaremos examinando algunos casos muy apasionantes dentro de el gran enigma, nuestra última gran frontera, como lo es la muerte. Efectivamente, amigo, la última frontera. Una frontera a la que un día todos llegaremos. Pero bueno, el que sabe muchísimo de esto, mucho más que nosotros, y que ha publicado un libro que se llama La Última Puerta, es el doctor Miguel Ángel Pertierra, que además es muy buen amigo. Miguel Ángel, ¿cómo es la primera vez que estás aquí en Oculto Tras la Sombra? Dile a todos los oyentes quién es Miguel Ángel Pertierra. Bueno, ante todo es un placer estar contigo, Juanje. Nos conocemos de hace muchos años. Nos conocimos en un maravilloso viaje a Egipto, todo hay que decir, y no hemos perdido el contacto. A pesar de la distancia, de una forma o de otra no hemos perdido el contacto y para mí, como digo, es un placer el estar aquí en tu podcast, en vuestro podcast. También a Alex por conocerlo, que no lo conocía. Y bueno, y para tratar un tema que a mí realmente me llama la atención. Tú me has preguntado que quién es Miguel Ángel Pertierra. Yo voy a decir que soy un curioso. Un curioso, pues que ha estudiado medicina, ha hecho doctorado, tiene títulos para de aquí y de allá, de la universidad, ha escrito, le gusta investigar, le gusta conocer, pero sobre todo es un curioso. Un curioso desde el punto de vista de la ciencia, pero también no descarto aquello que la ciencia todavía desconoce. Por una razón, porque si no
creásemos esas dudas o tuviésemos esas dudas, la ciencia jamás hubiera evolucionado. Estaríamos en la época de Aristóteles, incluso anterior, sí, donde esas personas hubieran sentado su cátedra y jamás hubiéramos evolucionado. No sé si ayudaré a poner un granito de arena, pero intento conocer, intento aprender con H y sin H, lo digo muchas veces, pues todo aquello que a mí me llama la atención. Como tú bien has dicho, la muerte es lo único que tenemos garantizado, porque es lo único que cuando alguien nace sabe que va a suceder. Puede ser uno rico, pobre, alto, bajo, cualquier forma, pero la muerte, el fallecimiento es lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre detrás de la muerte o después de la muerte? Es la gran pregunta y que, por eso, como curioso, como médico, como doctor en medicina, con los títulos, yo creo que la investigación es lo que te sirven para aprender todavía y enfocar todavía mucho más los conocimientos. Lo que indica es que vea uno desde múltiples puntos de vista qué ocurre en ese momento y posteriormente, por supuesto. Claro, es que aquí hay una cosa, bueno, vamos a ver. Tu opinión sobre todo esto y tus trabajos, obvio, no son igual que los de un periodista porque tú tienes una formación médica. No sé qué especialidad tenías, no recuerdo la especialidad que tenía, Miguel Ángel. Otorrinolaringología, pero Otorrino. Sí, pero después he estudiado neuropsicología, he estudiado hipnosis clínica, un montón de cosas más que bueno, por eso digo que uno no deja de estudiar. No, pero familia, da igual. Vale, pero que está genial porque, claro, o sea, tú eres una persona que te gusta el mundo del misterio, pero que tienes una formación científica importante. Y una cosa, como tú decías, es la ciencia. Y dentro de la ciencia hay mucha gente con opiniones muy diversas y además de la ciencia hay una cosa que es el conocimiento, ¿vale? Porque lo que sí está sucediendo en los últimos años, Miguel Ángel, es que hay un grupo de médicos a nivel mundial que se ha puesto a investigar muy seriamente si nuestra conciencia es capaz de sobrevivir a la muerte. Y bueno, voy a decir algunos nombres, como por ejemplo, ahora si quieres lo detallamos, Ivan Alexander, Pim Van Lommel, Sam Parnia, o sea, y algunos médicos de reconocido prestigio mundial. Y por ejemplo, un personaje como el holandés Pim Van Lommel, capaz de publicar en la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, un artículo donde dice: señores, la neurociencia no puede explicar lo que sucede en este momento y yo lo que creo es que nuestra conciencia es una cosa que no sabíamos que era. Esto me parece algo fabuloso. ¿Tú cómo ves todo esto como médico, Miguel Ángel? Claro, ha pasado una época, pues desde que Raymond Moody pues empezó a dar a conocer la experiencia cercana a la muerte, aunque incluso a finales del siglo XIX, principio del XX, incluso otros autores como Swedenborg, ese físico químico sueco del siglo XVIII, también hablaba sobre experiencia a la muerte, quizá a partir de, vuelvo a decir, Raymond Moody, Sam Parnia, Peter Fenwick, Pim Van Lommel, son muchísimos investigadores que han empezado a dar ese empujón para conocerlo, porque era un tabú que pudiera existir algo después de la muerte. De hecho, se siguen conociendo fenómenos importantísimos que todavía la ciencia no puede explicar, como puede ser, por ejemplo, el fenómeno de Lázaro, que es que la persona fallece y en 5, 10, 15, 20 minutos vuelve otra vez a la vida de forma espontánea. Y eso la ciencia no tiene ninguna explicación. La experiencia cercana a la muerte de las personas que han fallecido, pero también la experiencia cercana a la muerte de los familiares, la que se llama experiencia cercana a la muerte compartida. Como tú bien dices, se ha publicado en una de las principales revistas del mundo, como es Pim Van Lommel, en 2001, publicó y tuvo el valor de no solamente escribir su relato en 308
pacientes de múltiples hospitales durante 8 años, sino fue capaz de contar una historia como que un paciente con 44 años tiene una parada cardíaca, le quitan la dentadura postiza, lo intuban para que pueda respirar y a las 2 semanas, cuando ya está recuperado en la planta, se acerca a la enfermera, le dice que necesita su dentadura postiza para poder comer. La enfermera, pues yo me imagino que en ese caso se quedó ojiplática porque, bueno, después de esas 2 semanas no recordaría nada. Se fue a ese lugar donde él decía que era un carro de parada, donde está el oxígeno, el óxido nitroso, todos los aparatajes, el respirador, y encontró la dentadura postiza. Eso, wow. Pittman Lommel lo ha escrito en su artículo, aparte de la parte científica, que es un artículo muy científico, pero como tú dices, Sam Parnia y otros muchísimos autores, pero es que hoy en día te mete en lugares de encuentro de médicos, como se llama ResearchGate, y te puedes encontrar múltiples estudios a lo largo de todo el mundo donde participamos muchísimas personas, muchísimos médicos que estamos con interés de conocer qué es lo que ocurre. No, y eso es genial, y ahora nos vas a hablar muy profundo de tu libro, que además has recopilado un montón de experiencias cercanas a la muerte. Por cierto, ¿tú sigues teniendo tu podcast, La Rueda del Misterio, o no? Sí, bueno, sigue funcionando. Yo digo que es un programa que tiene vida propia, ya cerca de 1.500 programas, y bueno, sí, se sigue haciendo, se sigue emitiendo, y bueno, con todo el cariño del mundo, y tú has estado en él, por supuesto. He estado en él, sí, claro, y lo recomiendo aquí públicamente para todo mi público, claro. Muchas gracias, lo hacemos desde casa, siempre lo digo, que es el mejor programa que se hace desde casa. Tratamos de todo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la historia, de lo paranormal también, porque sí, claro. Yo creo que aquello que se llama paranormal, dentro de un tiempo puede ser llamado ciencia. Puedo decir que hay muchas cosas que conocemos de la ciencia, pero hay muchísimas más cosas que desconocemos. Y hay que ser suficientemente honrados para decir que desconocemos esas cosas e investigarlas. Claro, ni más ni menos, por ejemplo, que todo lo que está pasando con el fenómeno OVNI, pero de eso otro día hacemos un podcast. Alejandro Bernal. Juan G., el doctor Sam Parnia, acompañado de otro grupo de profesionales, de expertos en el ámbito de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, desarrolló un proyecto dentro de los años, o más bien que duró del año 2008 al año 2012, el proyecto AWARE, y él sacó unas conclusiones muy interesantes dentro de esta iniciativa. Él, por ejemplo, identificó a 101 pacientes que habían sobrevivido a paros cardíacos, y de esos 101 pacientes, el 9%, de acuerdo a Sam Parnia y a sus compañeros, representaban experiencias reales cercanas a la muerte. De ese 9% que él identificó con este tipo de experiencias, el 2% de estos pacientes pudieron completar unos cuestionarios. ¿En qué se basaban estos cuestionarios? Sam Parnia y los otros médicos les hacían preguntas a estas personas que decían haber vivido estas experiencias, preguntas del orden de si habían visto algo cuando habían experimentado ese tipo de vivencias fuera de su cuerpo, si habían escuchado algo, y muchos de ellos respondieron acertadamente. Sí, Sam Parnia lo que ha hecho es poner a la ciencia en el candelero y decir, no, hay que meternos en esto porque no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, y se ha convertido en un referente mundial. Miguel Ángel, el que saca y el que dice cómo son los pasos que la gente siente o percibe cuando se da el momento del óbito, sería Raymond Moody hace ya décadas. Y los que habéis seguido investigando, los médicos que habéis seguido investigando, ¿corroboráis esta investigación de Raymond Moody? Sí, de hecho, lo que hay que decir que no solamente Raymond Moody, sino Bruce Greyson, otro de los grandes investigadores, y que realmente él comenzó su investigación pues con alguien que había tenido una experiencia cercana a la muerte y lo reconoció, pues que tenía una mancha en la bata que él entraba cuando estaba en parada cardíaca. O sea, que uno de esos grandes investigadores pues también define una serie de fases
que hay que decir que esas fases van desde el sentir que el cuerpo se separa o algo se separa del cuerpo a la visión desde arriba o desde fuera del cuerpo, a la entrada de un túnel, visión de los familiares, visión de su vida, ver algún ser de algún tipo, le llaman algún ser superior, da igual la religión que sea, después la vuelta hacia ese cuerpo físico. Pero hay que decir que no se tienen que cumplir toda y cada una de esa fase. Es una de las cosas más importantes. Se pueden cumplir algunas y otras no, algunas sí, otras no. Lo que ocurre es que como el hilo de Ariadna, todas van unidas. Algunos te cuentan una parte de la historia, otras personas te cuentan otra parte de la historia, pero te das cuenta que es la misma realidad. Es cuando uno ve una película, por ejemplo, cuando uno ve una obra de teatro, cuando uno ve la vida mismo, cada uno cuenta lo que él ha sentido y lo que ve. En una experiencia vital cualquiera, cada persona cuenta su emocionalidad y qué es lo que le llama más la atención. Algo así ocurre en la experiencia cercana a la muerte. Sí, es un tema fascinante y efectivamente no todo el mundo percibe las mismas cosas, aunque lo que tú has dicho, o sea, sería como una especie de hilo. Es posible incluso que nuestra conciencia no recuerde todo lo que sucede en ese momento. Por ejemplo, también sensación de estar en un lugar en el que uno está muy a gusto y no se quiere ir de ahí. Yo cuando he entrevistado a alguna persona me ha dicho, me pareció horrible el despertarme luego en mi cuerpo herido. Oye, por cierto, tú tuviste una ECM, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, yo tuve una ECM y además lo que tú bien dices que el lugar donde te puedes encontrar es un lugar fantástico y maravilloso, en contra de lo que tu cuerpo físico debería de estar sintiendo. Porque lo que ocurre en experiencias cercanas a la muerte, y a mí me ha llegado algún paciente a regañarme, entre comillas, por haberle devuelto a la vida, es porque está en un lugar fantástico, no se puede decir, en un paraíso y fuera de toda acritud religiosa. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte en 2007, un accidente de tráfico en moto, pues provocó la presentación de algo inesperado. Fíjate que había estudiado ya experiencia cercana a la muerte, después he seguido investigándola, pero yo te aseguro, y aseguro a todos tus seguidores del canal de YouTube, que jamás uno se levanta por la mañana diciendo hoy voy a tener una experiencia cercana a la muerte. Es algo que se presenta de forma inesperada, inaudita y que te deja totalmente perplejo. ¿Cómo fue la tuya, Miguel Ángel? ¿Tuviste ese accidente? ¿Perdiste el conocimiento? ¿Y qué fue lo que viste o lo que sentiste que te impactó como ser humano y como médico? Claro, pues todo se remonta a un accidente de tráfico donde un coche atravesó una mediana. Yo iba en moto. Sabes que la ciudad donde habito, Málaga, es una ciudad pues costera. Clima fabuloso y que, bueno, el viajar en moto pues te produce ahorro de tiempo y un placer importante de la buena temperatura. Pues coche, ya digo, salto una mediana, impacta sobre mí, viene la ambulancia y me traslada al hospital donde yo trabajaba en aquel momento. Me mete en la unidad de críticos. Yo a partir de entrar en lo que es la puerta del hospital, incluso antes, ya sentía malestar. El cuerpo, muchísimo malestar general. Tenía un dolor en punzada en el costado derecho, tenía mucho dolor en el brazo y bueno, me meten en la sala de crítico como cualquier otro paciente. Ahí no hay distinción si eres médico no. Trabaja, no. Cualquier paciente que tenga un tráfico, como se dice aquí en España, entra en la unidad de crítico y la unidad de crítico te hacen la valoración, te dejan como Dios te trajo al mundo y a partir de ahí empiezan a ponerte electrodo, te toman la tensión, te toman el pulso. Yo ahí ya me encontraba fatal y lo último que recuerdo fue el pulsiosímetro, el aparato que te mide la saturación de oxígeno, que tiene un sonido agudo cuando va muy bien, cuando tiene una saturación aceptable, pero tiene un sonido grave, se va volviendo los sonidos más graves, el pip mucho más grave y escuché ese sonido, iba escuchando ese sonido más grave y sobre todo el aparato de tensión que me tomó la tensión en aquel momento. Cuando la tensión está muy baja o muy alta, en mi caso fue muy baja, salta una alarma y en aquel momento yo miré hacia atrás
porque estaba en la camilla, miré hacia atrás, vi que se había desplomado la tensión y a partir de ahí empieza la historia. Como el que separa un velcro de cabeza a pie, o un papel de celofán, pero yo creo que quizá un velcro se entienda mejor, de cabeza a pie, se separa algo de mi cuerpo, pero mi yo personal estaba ahí. Y de pronto me veo desde arriba viendo a mis compañeros cómo empiezan a trabajar, pero con mi cuerpo. Y muy rápido, me imagino. Cómo empiezan a realizar las acciones para reanimarme, ponerme suero, poner toda la actividad. En esos momentos, en ese momento de gran urgencia, entra 2 personas que después tuve la conciencia de saber y preguntarles si habían estado allí y si hubieran... ¿Y habían entrado 2 personas? Habían entrado 2 personas y de hecho uno de ellos incluso vi que lo sacaba uno de los médicos que estaban allí. ¿Y quién era? Era una de las cosas que claro, a mí me impactó posteriormente. Sí, claro. Más. En aquel momento, pues yo veía todo ese mare magnum de acciones y de pronto, como el que salta de una escena a otra en una película, sí, me encontraba desplazándome en un túnel sin sensación de viento, con unas luces giratorias, uno en sentido de la aguja del reloj, otro en sentido contrario, sin luz al fondo, curiosamente, y ya si quieres te explico el por qué. Para mí fue muy importante que no tuviese luz al fondo, y de pronto, con una tercera fase, me encontré en un lugar con una neblina azulada, anaranjada. Sí. Me veía pasar seres antropomorfos. Yo no sabía si eran hombres o mujeres, simplemente seres antropomorfos, pero lo principal era lo que tú has dicho, sensación de paz, bienestar, tranquilidad, el paraíso. Me da igual, es que yo creo que en esta forma las palabras corrompen la realidad, corrompen una sensación. Y de pronto, como el que se mete en un embutido, se embute en una caja, caí hacia mi cuerpo con todos los dolores del mundo, wow, con unas lesiones importantísimas que debido al accidente de tráfico. Y bueno, ahí empezó una historia de investigación, porque claro, cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte y tú eres el investigador, lo primero que pensar que puede ser una alucinación. Lo primero, entonces claro, te va al historial médico, ve lo que ha ocurrido, empieza a investigar, y a mí hasta los 9 meses, y eso es una cosa que ocurre a muchas personas con experiencia cercana a la muerte, hasta los 9 meses de haber pasado la experiencia cercana a la muerte, no fui capaz de contarle a nadie, y fíjate que lo había investigado, no fui capaz de contarle a nadie que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero a mí me parece fabuloso, oye, y más o menos cuando tú te despiertas en tu cuerpo, ¿había pasado mucho tiempo, media hora, 1 hora desde ese momento en el que pierdes la conciencia? Unos 15 minutos. 15 minutos. Aproximadamente unos 15 minutos. Lo que ocurre es que en el momento que yo tengo esa experiencia, el tiempo es como si no existe. En mi caso, por ejemplo, fueron varias acciones, pero yo he tenido pacientes y personas muy conocidas. De hecho, uno de ellos fue un rehabilitador que me ayudó a mejorar en uno de mis procesos, que después de muchos años me contó que él había tenido un ahogamiento mientras hacía el servicio militar en la isla Chafarinas, enfrente de Melilla, y que en 3 minutos, que fue lo que duró ese ahogamiento de él, porque lo tuvieron que reanimar y intentar sacarle el agua de los pulmones, pues en esos 3 minutos me contaba que había visto su vida completa, o sea, hora y hora, como si ese tiempo se hubiera alargado. Eso es algo muy frecuente que ocurre en personas con experiencias cercanas a la muerte, que ven episodios, incluso pueden vivir episodios alargados, incluso pensar que han pasado semanas, meses o años. Algo así le ocurrió a Eben Alexander. Él estuvo 1 semana en coma y realmente él vivió en un paraíso, vio la existencia de una hermana que no había nacido, de hecho, y él, que era un gran crítico sobre la experiencia cercana a la muerte, se ha convertido en uno de los mayores defensores. Sí. Cosas que ocurren cuando uno vive una cosa, aunque hubiera defendido otra. Pero es muy curioso lo de Eben Alexander, porque efectivamente él veía a esa hermana y luego sus padres le confirmaron que efectivamente, que tuvo una hermana y que no llegó a desarrollarse y tal. No, es que es una historia fabulosa, porque en tu caso has hecho un libro sobre testimonios que ahora nos vas a narrar, pero sí me gustaría, como tú tuviste una ECM, y muchas gracias por contárnoslo aquí en Oculto tras la sombra, Miguel, y tú has sentido, como otras personas que yo he entrevistado, que salen de ese proceso y cuando están bien
hacen como un esfuerzo tremendo en cambiar su vida, como que ven la vida de una forma distinta después de haber tenido la experiencia. Sí, una de las cosas principales yo creo que le pasa a la gran mayoría, por no decir a todos. De hecho, ahora te comentaré algo de alguien que defendía lo contrario. Es que tu vida da un giro hasta de 180 grados. Hay personas pues, que han cambiado su vida radicalmente. Yo he cambiado en muchos aspectos en mi vida de forma importante, por necesidades, por una forma también de cómo tomarse la vida. Es muy importante y sobre todo la pérdida del miedo a la muerte. Ese miedo ancestral que todos podemos tener en algún momento se pierde. Y lo que te estaba comentando, un compañero de radio que un día tomando un café en el centro de Málaga, pues me decía, yo he tenido una experiencia cercana a la muerte. Él cayó con su coche por unos precipicios. Aquí en Málaga, tú bien sabes, como pasa en tu tierra natal, Granada, hay grandes precipicios. Cayó con su coche en un precipicio y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y yo se lo decía, bueno, porque él defendía que no. Bueno, ¿y cómo era tu vida antes de tener la experiencia cercana a la muerte? Él me decía, bueno, mi vida era tal, tal y tal. ¿Cómo es ahora? Dice, totalmente distinta. ¿Cómo te tomas ahora las cosas? Dice, de forma distinta. Digo, entonces dice, sí, mi vida ha cambiado. Ese cambio radical que ocurre en muchas personas, realmente yo creo que se debe a que ese tipo de experiencia te hace comprender que hay algo después de esta vida. Por lo cual, yo he tenido pacientes, personas ateas, agnósticas, que ellos pensaban que el cuerpo fallece y se acaba la vida. ¿Cómo cuando tienen esa experiencia cercana a la muerte, gira y se convierten en verdaderos defensores de la experiencia cercana a la muerte y de vida después de la vida, como el libro de Raymond Moody. Exactamente, es de una vida, como tú bien has dicho al principio, totalmente distinta, posiblemente no tenga nada que ver con esta, pero que nuestra existencia pueda persistir después de esta vida física. Nuestra conciencia, efectivamente, y me parece fabuloso, ¿no? Y a lo mejor es eso, no lo sé, estoy aquí teorizando, hipotetizando y me gustaría tu opinión, Miguel Ángel. No sé si la gente se transforma y cambia porque de repente no solamente le pierde el miedo a la muerte, sino que entiende que la vida es algo trascendente, que la vida es algo más de lo que estamos viviendo, porque hay casos, bueno, yo un caso que me impactó y un día haremos un programa de esto aquí en Oculto Tras la Sombra, porque tengo todo el testimonio de él. Aquí en Colombia, el Lázaro de Corabastos, yo no conozco un caso igual, y en medicina no creo que haya algo parecido, porque ese señor juraría que fueron 52 minutos muerto con una cuchillada, y a los 52 minutos resucita, ojo, que estaban ya dejando el cadáver en el pasillo, cuando de repente el tipo despertó. Una cosa increíble. Además, el tipo debería de ser, con perdón, un vegetal. O sea, 52 minutos y el tipo ha estado aquí en mi casa almorzando conmigo, ¿eh? Y ese tipo que tenía problemas con ciertas sustancias y tal, no voy a decir ciertas palabras para que no me desmoneticen, bueno, pues no solamente dejó esas sustancias, sino que a día de hoy en su barrio, un barrio muy humilde aquí en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, pues se dedica a ayudar a otras personas que tenían el mismo problema que él. Es un caso que a mí me impactó, Miguel Ángel, sobremanera, o sea, pero sobremanera, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, no sé a qué viene esa transformación, pero yo creo que realmente entender que la vida es algo trascendente es algo que te libera y que te transforma. Claro, lo que tú has hablado posiblemente sea uno de esos casos de fenómeno de Lázaro, que quizás no se haya introducido dentro de los estudios, porque para que sea un fenómeno de Lázaro tiene que haber pasado en un hospital, todo el proceso hospitalario, el control férreo, y que en un momento determinado, como tú bien dices, personas de 5, 10, 15, en este caso tú hablas de 52 minutos en parada cardiorrespiratoria, muerto, fallecido, no es una muerte clínica. La muerte clínica es cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria y el equipo de reanimación cardiopulmonar intenta reanimarlo, entonces pueden pasar segundos, minutos, pero está siempre con un sistema de soporte vital, respiratorio, cardíaco, aunque sea mecánico. En el momento que tú paras
finaliza la reanimación cardiopulmonar, se aparece ese fenómeno que fue descrito ya por el doctor Lincoln en 1982. Fíjate, una paciente con un infarto de miocardio llega al hospital de Helsinki en Finlandia. Bueno, intentan reanimarla y fallece con 65 años, fallece. Cuando ya el doctor Lincoln empieza a escribir el certificado médico ya en la sala de crítico, como puede ocurrir con un accidentado, pues esta persona se reactiva otra vez su corazón y a los pocos días, después de pasar el pertinente control médico, sale de alta de su casa. Y como tú bien dices, sabemos que la neurona empieza a alterarse, a dañarse a partir de los 4 o 5 minutos sin oxigenación. 4 o 5 minutos. ¿Cómo es posible que personas que hayan estado más de 5 minutos no tengan ninguna secuela neurológica? Esa es una de las grandes preguntas que vuelvo a decir, que tiene la medicina. Eso es uno de los grandes enigmas con la experiencia cercana a la muerte, porque lo más curioso que hace unos años hay personas que decían que si la experiencia cercana a la muerte podía existir o no. Ya nadie duda de la existencia de experiencia cercana a la muerte, lo que hay distintos corrientes que intentan explicar. Y te lo decía porque, por ejemplo, la doctora Blackmore habla de la parte física, que todo es un cerebro en estado, de cataclísmico, en estado ya inconsciente, que le falta el oxígeno y le aumenta el anhídrido carbónico. Y de hecho, por ejemplo, yo invito a todos tus seguidores pues que en una habitación donde haya una luz superior cierren los ojos y verán cuando pasen un tiempo como una especie de túnel, como una lucecita. ¿Por qué? Porque la pupila se dilata, es algo físico. Okay. Por eso te decía que cuando yo tuve la experiencia cercana a la muerte, al igual que ha ocurrido con otras muchas personas, el túnel que yo vi no tenía esa luz al fondo. Por lo cual, si no tiene una luz al fondo, la historia de la doctora Blackmore quedaría, que evidentemente hay muchos casos neurofisiológicos, pero hay muchos casos. Yo he investigado muchísimos casos que cuando acabas de investigarlo y que incluso lo he vivido yo como cirujano, como otorrino, que tú dices, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que yo no lo sé, pero que me están explicando tantas cosas y tantos detalles que es imposible que la persona lo pueda saber. No, eso me parece fabuloso, ¿vale? O sea, no sé, todo el hecho de que realmente seáis muchos los médicos los que estáis investigando este paso hacia el más allá y que, pues como tú dices, o sea, enigmas de la medicina que son claves, o sea, porque si a partir de 5 minutos hay un deterioro neuronal por falta de oxígeno y un tipo está 10, 15 minutos y se levanta como si nada, pues estamos ante un enigma médico, que algún día a lo mejor se resuelve, y eso además tendría aplicaciones en la medicina fabulosas, pero por ahora no deja de ser un misterio. Oye, me quiero meter en tu libro, en La Última Puerta, ¿vale? La Última Puerta del doctor Miguel Ángel Pertierra, porque nosotros tenemos mucho público en Estados Unidos, Argentina, Paraguay. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, en Chile, todo Centroamérica, Costa Rica, Panamá, aquí en Colombia, Perú. Fuerte abrazo a todos, porque luego me regañan cuando no saludo a algún país, ¿vale? Lo pueden comprar por Amazon, que está en Amazon. ¿Qué es lo que has plasmado en La Última Puerta, Miguel Ángel? Bueno, La Última Puerta es las historias reales de muchas personas como nosotros, como tus seguidores, que han vivido una experiencia cercana a la muerte, y yo he tenido la ocasión de entrevistarlo, de investigarlo, de conocerlo y de seguirlo. No es llegar a una investigación, no es llegar y le hace unas preguntas y te vas, sino que hay algunos casos que han sido años y años y años de investigación, de conocer, o incluso casos de haber tenido a la persona como paciente, como persona que se opera. Son 30 y tantos casos reales de personas con su nombre y apellido. Evidentemente, por protección de datos no llevan ningún nombre, y que cada caso lo que cuenta es una realidad, cómo lo vivieron, qué es lo que vivieron. Y a mí lo que me llama la atención, aparte de los casos de cómo lo vivieron, qué es lo que vivieron, son aquellos casos que te cuentan algo muy diferente, que
tú no puedes en un momento determinado explicar, porque cuando tú puedes explicar que ha habido un proceso por una medicación, ha habido un proceso por una alteración, ha habido un proceso por algo, pues bueno, lo puedes achacar, y yo lo eliminé de estos casos que aparecen en la última puerta, sino esos casos que a mí me han llamado tantísimo la atención y me han dejado perplejo, y lo he plasmado en este libro. Y en esos casos hay paralelismos, igual que los que dijo Raymond Moody en su famosa obra Vida después de la vida, o tú en esos casos, por ejemplo, aparte de esos paralelismos, has encontrado cosas que te han sorprendido como médico y como ser humano, Miguel Ángel. Hay casos que ocurren y que te hablan de circunstancias similares, circunstancias de ver a familiares fallecidos, o de ver ese elemento túnel, o ver desde arriba esa posición cenital, o escuchar a nivel de 360 grados, esa estereoscopia, ¿no? Que puedan tener. Pero lo que más me ha llamado la atención son, vuelvo a decirte, casos que en un momento determinado son capaces de no ser explicados hoy en día como la ciencia. Decir, por ejemplo, o explicarte una persona que está en coma, la marca del aparato que se había roto mientras lo estábamos operando, o describirte un tipo de pinza determinada en cirugía que estábamos utilizando en la cirugía, o cómo tenía un neumotórax y el color hasta de la aguja que se le pinchaban en el pulmón mientras estaba en parada cardíaca. Wow. Claro, entonces tú me dices qué es lo que ha ocurrido, o qué le ocurrió a su hijo. Pregunta cuando recupera la conciencia, qué le ha ocurrido a su hijo que se ha caído en la casa mientras llamaban a su esposa para decirle que fuesen al hospital urgente, que su marido había tenido un accidente. Wow. Son esas cosas que te dejan perplejo, que te dejan ojiplático, que realmente no tiene explicación científica, y que en un momento determinado tú tienes que decir, hay algo distinto. O personas que tienen un tumor, realmente un pronóstico malísimo, tiene una experiencia cercana a la muerte, se le presenta un familiar que le dice que se va a curar, y contra todo pronóstico esta persona se cura, por ejemplo. Entonces, wow, claro, son estos casos que tú dices, no hace falta que me lo cuente nadie, porque eso lo he vivido yo como médico, y la persona lo reanimé yo y lo he operado también. Son personas muy cercanas que he podido estar con ellos y conocerlos. Muchos de ellos al final son amigos que realmente se han convertido a lo largo del tiempo y que todavía tiene uno contacto con ellos. Oye, pero es que nos has contado historias que me parecen fascinantes. O sea, que un señor que está clínicamente muerto se despierta y dice, oye, ¿qué le ha pasado a mi hijo que se cayó en la casa mientras yo estaba acá, ¿no? O otro señor clínicamente muerto que sabe la marca del aparato con el que le estaban reanimando. Me imagino que además ninguno de ellos es médico como tú, pero Miguel Ángel, cuando investigas algo así, esos 30 y tantos casos, creo que has dicho que aparecen en tu libro, La última puerta, me parece algo maravilloso, porque realmente dice, bueno, aunque la ciencia no lo entienda, pero sí que existe vida después de la vida. Claro, es algo que te hace tener indicio de que hay algo diferente a nuestra vida. Como tú bien dices, son cosas que no tienen explicación. Fíjate, y hablando de los paralelismos, hay un caso que viene reflejado en el libro, como en un momento determinado vamos a operar a un paciente a la unidad de cuidado intensivo, la UCI, para hacerle una traquetomía, un agujero en el cuello para que la persona pueda respirar, porque lleva mucho tiempo intubada, y cuando lleva mucho tiempo intubada se produce una inflamación de la tráquea. Para evitar esa inflamación, pues se le hace esa traquetomía, y va con un compañero pues de primer año, un médico, pero que está aprendiendo la especialidad, como bueno, el sistema que tiene España, que tiene unas oposiciones, saca esas oposiciones y después tiene que estar unos cuantos años de médico residente, como ocurre en muchísimos países. Pues claro, hay que decir que la UCI no solamente el sonido, sino solo olores, son la presencia de las personas. Esta persona se impactó
y tuvo una reacción vasovagal, un síncope vasovagal que hubo que tumbarlo, subirle las piernas, sacarlo medio en camilla y bueno, y ahí acabó la historia. Vino otro compañero, se le hizo la traqueotomía mientras este paciente estaba en coma inducido y bueno, y cuando pasa a nuestra planta, una de las cosas que me pregunta, yo ese día pasaba por la planta por casualidad, porque realmente ese día estaba en quirófano o en consulta o en otro lugar, y me pregunta que cómo está mi compañero. Yo me quedé, yo no me acordaba, me pasaba, digo, ¿qué compañero? Me lo describió, que él había estado y me cuenta una historia de que él, mientras estaba en coma, él veía como ese compañero, pues además con unas características especiales, te cuenta estrictamente cómo ese compañero, cómo se desmaya y cómo nos lo llevamos, bueno, sale de la UCI, simplemente se recupera sin ningún problema, mientras él está en ese coma inducido. Bueno, pues yo le voy explicando y bueno, y que está bien y sin problema. Claro, me entra ya la duda, qué es lo que cómo lo ha visto, y ya te cuenta que él estaba allí, que lo veía perfectamente a pesar de ese coma inducido. Bueno, lo cuento sucintamente porque me llama la atención que en una reunión que ocurre en Madrid, una persona que está en la reunión dice, mira, me acaba de llegar este mensaje y me gustaría preguntar, y cuenta exactamente la misma historia, pero 100% la misma historia, pero que ha ocurrido en Barcelona, a 1.100 kilómetros nuestro, o sea, en la otra punta de España, la misma historia, en vez de con el médico, con un familiar. Y lo primero que pregunta la persona, que cuando se despierta, una de las primeras cosas que pregunta es, ¿cómo está este familiar que se ha desmayado? Yo, cuando me pregunta ¿qué usted opina? Yo le digo, pues, o dos cosas, o le ha pasado igual que el señor del libro, o ha leído mi libro, vamos, porque es que no tengo otra explicación. No, es que me parece fabuloso, ¿vale? Y bueno, yo te conozco hace muchos años y que hayas cogido esta vertiente de investigar como médico y como investigador, y en este caso también haces de periodista, el meterte en esa última frontera, como decía antes Alejandro Bernal, que es una última frontera en la que no paramos de avanzar gracias a un montón de científicos que se han metido en esto, ¿no? Y con historias como las que tú nos estás contando, que yo estoy realmente en shock. Y además no me puede ver la gente la cara, si me vieran me verían sonriendo, porque como yo soy un obseso con esto de qué hay después de la vida, por el trauma que tuve con 35 años y enterrar a toda mi familia, celebro este tipo de investigaciones como, no sé, pues como si el Atlético de Madrid ganase la Champions, ¿vale? O sea, soy tremendamente feliz. Oye, hace pocas fechas también, pocos meses, un multimillonario, Robert Bigelow, creó una cosa que se llama el Instituto de la Conciencia, donde diferentes médicos mandaron trabajos de investigación, y el trabajo que ganó de un investigador norteamericano, también juraría que era psiquiatra, si mal no recuerdo, hablaba de un tema que a mí me parece fabuloso, que es la lucidez terminal. Cuando un señor que tiene Alzheimer y lleva con Alzheimer a lo mejor 10 años y de repente 3 semanas antes de fallecer, durante 5 minutos, actúa con total normalidad, se despide de la gente. Juraría que era una universidad norteamericana que tenía investigados así más de 50 casos que no tienen ningún tipo de explicación científica. Miguel Ángel, ese tipo de hechos también nos podrían llegar a demostrar que realmente la conciencia humana es capaz de estar por encima de nuestro cuerpo, o sea que nuestro cuerpo sería el hardware, el computador, pero el software, que sería nuestra conciencia, estaría fuera, porque desde un punto de vista médico, un señor que tiene un Alzheimer hace 10 años, que sea capaz de reconocer a todo el mundo y hablar 5 minutos, bueno, ni 2 minutos, no tendría tampoco una explicación científica que pudiéramos comprender, ¿no? Otro de los temas que estoy investigando, y de hecho no solo lo estoy investigando, sino que hace poco se emitió en televisión una investigación propia donde precisamente en la ciudad de Sevilla, en el sur de Andalucía, una persona con Alzheimer muy evolucionado, un Alzheimer ya en estado final,
pues recupera durante un día sus capacidades mentales. Esa persona es capaz de reconocer a toda su familia, de preguntar incluso por su hijo que había fallecido meses antes y que realmente, evidentemente con el Alzheimer, no tenía conciencia de haber tenido esa pérdida. Vivía en una residencia de ancianos, y ella siempre decía que el marido era un compañero de habitación. Reconoce a su marido como su marido, a su hija como su hija. Pregunta hasta por sus perros. O sea, cómo en un momento determinado un cerebro que destruido por esa proteínas tau o ovillo proteínico, es capaz de recomponerse, como esas redes neuronales son capaces de recomponerse. Incluso esta persona vaticina su fallecimiento. Dice que va a morir en 48 horas. Tenía un problema bronquial, había hecho por su patología de Alzheimer, también tenía una patología ya neurológica de poder tragar, y en vez de tragar y al esófago se había ido a los pulmones. Entonces tenía una infección en los pulmones y había hecho lo que se llama un broncoaspirado, un síndrome de Mendelssohn. ¿Qué ocurría? Que podía haber sobrevivido o no, dependía un poco de la evolución, pero ella misma, cuando recupera esa capacidad, se lo comenta a la hija, se lo comenta al marido, de que ella no va a sobrevivir, que habla un sábado y dice que el lunes va a fallecer. Curiosamente, porque no puedo decirlo de otra forma, falleció el lunes. De hecho, uno de los familiares es médico internista de ese hospital donde estaba ingresado, un hospital de los más grandes de Andalucía, que es el Hospital Virgen del Rocío. Pues en ese hospital decían que no las tenían todas consigo si iba a sobrevivir o no, pero que tan claro de que fuese a fallecer en 48 horas no. ¿Cómo puede una mente destruida, un cerebro destruido, un hipocampo destruido, una zona del lóbulo frontal y prefrontal totalmente destruida empezar a reactivarse? Hay muchísimos casos. Esa lucidez terminal, esa lucidez paradójica, que hay personas que han defendido que, bueno, que una cosa... de leyenda urbana, pero que, por ejemplo, hay un estudio que el 70% de los cuidadores británicos en residencia de ancianos han tenido conciencia de lucidez paradójica. Estamos hablando de casi 3/4 de los cuidadores que son los que realmente están con estos pacientes. Cuando hicimos el programa, hubieron muchísimos casos de gente muy cercana que me contaron la historia que le pasó a sus familiares, como un familiar en un momento determinado con un problema pulmonar importante pide por favor que lo lleven a una pequeña montaña en el centro de la península ibérica para ver dónde le cuidaba la oveja, cuidaba su ganado y fumarse su último cigarro. Cuando en un momento determinado vuelve otra vez a la casa, a la media hora fallece. Ese intervalo, ese paréntesis que hace el cuerpo humano para mejorarse. Eso que hemos visto muchos médicos en el hospital, cómo alguien espera de forma inaudita la llegada de un familiar y en el momento que llega ese familiar fallece. Esa mejoría antes de la muerte existe y esa lucidez terminal o de lucidez paradójica, como dice el doctor Nam o el doctor Dalat, realmente están ahí. No son muchos estudios los que están, porque es muy difícil. De hecho, hay un estudio que quiere realizar Sam Parnia de coger a 500 pacientes, ponerle una serie de electrodos para ver qué es lo que ocurre en esos momentos donde la persona va a fallecer y tiene o puede tener la lucidez terminal. El tema es el tema ético que todavía está para que se realice, pero sería muy interesante si pudiese realizar ese estudio. Fíjate, aquí estoy viendo un artículo de la BBC. En el año 2009, Michael Nunn y Bruce Grayson, del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Universidad de Virginia, recopilaron 49 casos. De esos 49 casos, el 43% tuvo una mejoría repentina inexplicable solamente un día antes de fallecer. Y el 41% de 2 a 7 días y un 10% en torno a 8-30 días. O sea,
es una cosa fascinante. Estamos hablando de una universidad norteamericana de gran prestigio, o sea, esto no es ninguna tontería. No, y precisamente si tú sigues para abajo ese artículo de la BBC, hay una imagen como un televisor que habla de Peter Fenwick diciendo que nuestro cuerpo es como un televisor donde llegan las señales de otros sitios y exactamente ahí está la imagen, me lo está enseñando. Lo tengo en la mano, sí. Donde dice que está la imagen, nuestro cerebro es un receptor de algo fuera, como una especie de nube virtual. No es el único que lo piensa. Pim Van Lommel piensa que la conciencia está fuera de nuestro cuerpo. Estamos hablando de ese autor, escritor, investigador, cardiólogo holandés que ha escrito en nada más y nada menos que The Lancet. Por lo cual, evidentemente, es una de las grandes teorías que hay que tener en consideración. Sí, claro, y que está ahí. Yo sí lo creo, que nuestra conciencia y nuestro alma sobrevive al momento del óbito. Alejandro Bernal. Hay algo muy interesante respecto a lo que comentaban Juanje y el doctor Miguel Ángel, y es que últimamente se ha suscitado una teoría que habla del panpsiquismo, es decir, que parece que todo lo que nos rodea tiene conciencia, por mínima que sea, y esto ha suscitado un gran debate dentro de la comunidad científica. De acuerdo a los estudios del doctor Miguel Ángel, tú que has podido estudiar estos casos, este tipo de experiencias, ¿qué tan relacionadas estarían precisamente con este panpsiquismo? Bueno, no es algo nuevo, porque, por ejemplo, Jung hablaba ya de un inconsciente colectivo, ese pensamiento que podemos tener todos, incluso con la existencia de diversos seres de diversos tipos, ¿no? Esos seres que crean miedo, que crean placer, ese elemento que se han encontrado, bueno, y están valorando que incluso animales con sentimientos, cuando antes se pensaban que no, incluso no. Los sentimientos de las plantas, como en un momento determinado cuando tú cortas una planta, realiza su protesta, ¿no? Su último lamento. Realmente lo que hay que decir o comentar que vamos evolucionando. Lo que antes, fijaros que hace casi 100 años, en 1924, un investigador alemán, Hans Berger, descubre o desarrolla el electroencefalógrafo y le vienen a decir que era imposible que nuestro cerebro tuviese corriente eléctrica. Y hoy en día, 100 años después que seguimos utilizando ese aparato mucho mejorado o mucho mejor, nadie duda que haya esa bioelectricidad, ese bioelemento, pero como bien dice, ese panpsiquismo, hay un inconsciente colectivo en esos arquetipos, por ejemplo, el hombre del sombrero, el tío de negro, que igual lo hay en un país o en un planeta o en una parte que en otra del planeta. O por ejemplo, fijaros que sobre experiencia cercana a la muerte, Eddels y Osis hicieron un estudio en 1952 hasta el 70 y tanto, con 2.500 personas, para estudiar si la experiencia cercana a la muerte eran iguales en India que en Estados Unidos que en Reino Unido. Y llegaron a la conclusión que son exactamente iguales. Lo único que cambia es el idioma, el concepto. Uno verá el sustrato cultural. Otro verán a Alá o a Mahoma o a un ser superior, y otro verán a Jesucristo, por ejemplo, o a Yahvé. Exacto, efectivamente, por encima de nuestras creencias y tal, lo único que la experiencia se interpreta en función de nuestro sustrato cultural, pero ya está, pero la experiencia está ahí, es todo un desafío y para mí sí es el abrir una puerta real al más allá. Bueno, señores, vamos a ir ya cerrando el programa, así que vamos con conclusiones y con cierre de cada uno de nosotros. Alejandro Bernal. Juanje, fascinado con esta temática que abordamos aquí con Miguel Ángel Pertierra. Me quedo con algo que él comentó al comienzo, y es cómo la curiosidad ha sido un vehículo que nos ha permitido evolucionar en pensamiento y en conocimiento. Y creo que espacios como estos se cimentan en eso, en compartir conocimiento a través de la curiosidad. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Miguel Ángel Pertierra, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Bueno, hay que decir, o yo tengo que comentar, que las experiencias cercanas a la muerte son una realidad. No hacen pensar y no hacen meditar sobre la vida después de la vida.
qué es lo que ocurre después del óbito, después de la muerte del cuerpo. Y hay que pensar que todo esto son pruebas que como una escalera, como una montaña, como un edificio, hay que ir construyendo desde la base. Todo ello indica que llegaremos al momento donde conoceremos qué ocurre después de la vida y muy probablemente encontremos que haya otra vida muy diferente, muy distinta, pero que nuestra conciencia perdure a pesar del fallecimiento del cuerpo. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues yo lo primero que quiero hacer para mi cierre y conclusiones es recomendar que compren La Última Puerta, el libro de Miguel Ángel Pertierra sobre experiencias cercanas a la muerte, que escuchen también su podcast, La Rueda del Misterio. Y tremendamente feliz, fascinado. Conozco a Miguel Ángel hace muchos años y que como médico, como científico, haya sido tan valiente de meterse en este tema, que yo sé que por eso lo ha podido criticar más de uno, con total valentía, con total sinceridad y con total honestidad, me parece algo maravilloso. Con sinceridad, hacía mucho tiempo que no disfrutaba de un podcast como he disfrutado con este, por contarnos su experiencia personal con su ECM y las investigaciones y los pacientes con los que ha estado, que demostrarían a través de sus experiencias que realmente nuestra conciencia, nuestra alma sobrevive a la vida tal y como la conocemos. Y muy feliz de saber que mi familia sigue por ahí, exactamente igual que muchos de ustedes que estarán escuchando este podcast. Creo que se me nota que estoy emocionado, pero realmente soy feliz cuando doy con gente valiente que es capaz de investigar este último umbral, esta puerta, esta frontera, a no sabemos qué, pero para mí a otra realidad que por ahora desconocemos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.